Muy buenos días. Saludo a todos los amigos y hermanos, aquellas personas que me escuchan y vean estos videos a nivel mundial. Un gran saludo para todos, deseándoles las más ricas y grandes bendiciones en este día domingo, dándole la bendición de Dios de poder hoy estar delante de la presencia del Señor, segundo domingo del mes de enero, porque comenzamos un año con propósitos, un año con metas, un año con sueños, con visiones para este año 2023. Así que para mí es un placer de poderles saludar a lo largo y a lo ancho de todo a nivel mundial. Porque tengo la bendición que a través de los videos hoy en día, a través de la tecnología que Dios ha permitido, podemos ver y escuchar la palabra de Dios. Así que un gran saludo para todos mis amigos, mis hermanos de todo el mundo. Y saludo allí a Colombia, aquel país donde Dios me permitió nacer, crecer y obtener el conocimiento, especialmente el fundamento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una madre que oró a Dios clamando por por todos los hijos de, por ejemplo, que son mis hermanos, y podemos entender y ver las cosas de Dios a causa de que alguien clama, como lo que está buscando Dios, aquellos verdaderos personas que claman, que interceden, que buscan la presencia de nuestro Dios. Así que saludo a Colombia, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a todas aquellas personas, compañeros de trabajo, aquellas personas que tuvimos estudiando, compañeros de estudio. Mil y mil bendiciones. Los llevo todos siempre en el corazón y deseando de las más ricas y grandes bendiciones. Así que eso es lo que yo deseo, de que Dios los guarde, los bendiga grande y poderosamente. Allí, Colombia, Zipaquirá, El Caquetá, San Cayetano, en Santander, Los Pastores. Mil y mil bendiciones. Bendigo también a Paraguay, donde está el grupo misionero. Mi hija ahora está en Brasil. Bendito sea el nombre de Dios, porque lo más lindo y lo más hermoso es aquellas personas que confían en Dios y hacen la obra de Dios. Bendigo a Paraguay, bendigo aquí a Chile, este gran país donde Dios me tiene viviendo por la misericordia de Dios. Y saludo a nuestra hermanita Miriam, mil bendiciones a nuestra hermanita Miriam, a su familia estaremos orando por vosotros. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente a toda la familia Armijo. Nuestra hermanita Vicky, mil bendiciones, nuestro hijo José, ayer estuvimos compartiendo con ellos allí. Así que mil bendiciones, para mí fue una gran bendición de poder compartir con ellos la palabra de Dios, de poder estar un rato con ellos. Mil y mil bendiciones, que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. Así que para mí es una gran bendición de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Saludo también a nuestra hermanita Rosa Aguirre, que Dios la continúe bendiciendo grande y poderosamente. A todo el grupo de WhatsApp, mil y mil bendiciones. Que Dios os continúe bendiciendo grande, poderosamente. Aquellas personas que estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Dios nos permite vivir y hacer. Desde ver la presencia de Dios día tras día en nuestras vidas. Dios os continúe bendiciendo a todas aquellas personas del grupo de WhatsApp que día tras día colocan esas peticiones y que estaremos orando por aquellas que Dios también ha ido contestando. También bendito sea el nombre de Dios porque Dios ha ido contestando peticiones. Así que un gran saludo para todos por el grupo de Facebook, el grupo de YouTube. Mil y mil bendiciones. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. Saludo al pastor Pedro, pastor Cristian, la Iglesia Vida Nueva. Mil bendiciones a todas aquellas personas. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. A nuestro hermano Oscar. Mil bendiciones. Y a todos mis hermanos los saludo, deseando las más ricas bendiciones y que sea la presencia del Señor llenando y fortaleciéndolos cada día, en cada momento, en cada instante de sus vidas. Así que, dándole gracias a Dios por cada uno de vosotros, voy a orar para que Dios sea el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón en este día, domingo. Y esta palabra que hoy el Señor tiene para darnos a entender el conocimiento, la bendita y preciosa palabra de Dios sea de gran y gran bendición. Así que voy a orar por cada uno de vosotros, amigos, hermanos. No conozco la situación en la que tú estás viviendo, pero hay un Dios que conoce las circunstancias en las que tú vives. Y el Señor te está haciendo un llamado que hoy venga y deje todo a los pies del Maestro, del Señor de maravillas, de milagros y de prodigios. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, oh Dios de los cielos. Y como es día tras día, Señor, esa costumbre de estar ante ti, Señor, porque lo más lindo es que nuestro corazón, nuestra mente, seamos esté siempre ocupando ese primer lugar.
que tú habites en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, porque tú nos guardas y nos cuidas de lo alto, Padre Celestial, Señor. Por eso te damos la honra, te damos la gloria y te damos toda la preciosa alabanza en todas las cosas, Padre. Bendice a cada oyente, Señor, que escuche y mira estos videos a nivel mundial, oh Dios, porque en diferentes partes del mundo los han estado viendo, Señor. Una gran bendición y un gran saludo para todas aquellas personas, Señor, que han mirado estos videos, que han sido de bendición, que me han escrito. Gracias, Señor, por esas personas, porque ha sido bendición la palabra de Dios. Señor, te pido, oh Dios de los cielos, que tú os continúes bendiciendo grande y rica y poderosamente en todas de sus vidas, que tú suplas sus necesidades, que tú sanes las enfermedades, que tú los libertes de la opresión, oh Dios de los cielos, Padre, que tú restaures, Señor, lo que abruga el saltón, el revoltón, la langosta, el devorador, había destruido en sus hogares, en sus familias, en sus hijos, oh Dios, porque ha llegado el tiempo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Ha llegado el tiempo, Señor, de bendecirte, porque el tiempo de tu venida está cerca, Señor de los cielos, Padre. Cada momento y cada instante de nuestras vidas se acerca más tu venida, Señor de los cielos. Y por eso estamos aquí ante tu presencia para darte la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición sobre todas las cosas, Padre. Rompe cadenas, rompe yugos, ataduras, maldiciones y toda esa chance de Satanás se levanta en contra de sus hogares, en contra de sus hijos, en contra de su economía, Señor de los cielos, Padre. Toda opresión y toda obra que Satanás se levante en contra, Señor, de la juventud, Señor, desatamos la juventud para Cristo. Los niños son para Cristo, Señor de los cielos, los hogares son para Cristo, Señor de los cielos, Padre. ¿Cuántos hogares se están destruyendo, acabando, arruinando? Porque ha llegado la división, la contienda, Señor de los cielos, Padre. El fastidio, el rechazo, el egoísmo, la envidia, la hipocresía, oh Dios, el adulterio, la fornicación. Echamos fuera y reprendemos toda potestad, las tinieblas y todo espíritu inmundo, Señor de los cielos, Padre, que viene contra los hogares, que viene contra los hijos, oh Dios de los cielos, Padre. Todo espíritu inmundo, Señor, de drogadicción, Señor de los cielos, Padre, de delincuencia, de alcoholismo, de vicios, Señor, lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos bendición, Señor de los cielos, Padre. Todas aquellas personas que miran y ven estos videos son libres en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor de los cielos, glorifícate con poder y gloria, Señor, llenando esas vasijas del aceite esencial de la presencia del Espíritu Santo, Padre Celestial. Señor, llena, capacita, instruye a través de tu bendita y preciosa palabra, Padre Celestial, y que hoy sea un manto de justicia alrededor de cada uno de sus vidas, Señor, de sus hogares, de sus negocios, de sus empresas, Padre Celestial, Señor bendito, porque tu presencia, tu poder y tu gloria se glorifique en cada corazón y en cada vida, Señor de los cielos, Padre, llenando, renovando, restaurando y glorificándote con poder y gloria en cada corazón y en cada vida, Señor de los cielos, Padre. Obra, presencia de Dios divino, Padre Celestial, y glorifícate con tu poder y con tu gracia, Señor de los cielos, Padre, porque tu poder y tu gloria, tu bondad y tu misericordia infunden aliento de vida en cada corazón y en cada persona, Señor. Gracias te doy por este día, Señor de los cielos, Padre Celestial. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria y para ti sea toda la alabanza, día tras día en todas las cosas, Padre Celestial. Muchas gracias te amo, oh Dios, por el ayer, por el hoy y el mañana, porque son tiempos, Señor, de bendición que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Aleluya, amén, amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente en todo. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos viendo las dispensaciones. La semana pasada miramos o antepasado, que la semana pasada tuve una predicación que es la bendición de la obediencia y la maldición a causa de la desobediencia, allí en Deuteronomio capítulo 28, y lo que son lo que Dios tiene para este año 2023, año de bendición, pero año a través de la bendición viene a aquellos que escuchen y oyen la palabra de Dios. Y hoy vamos viendo la quinta dispensación, que es la ley. Lo que Dios, ¿por qué les sigo enseñando? Porque es importante uno tener el conocimiento de la palabra de Dios, el por qué. ¿Sí? Así como el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha escogido a una nación? ¿Por qué? Muchos dicen, pero ¿por qué es el pueblo israelita? No, Dios no quiso creer al pueblo israelita. Dios quiso obtener que todo el mundo creyera, pero nos damos de cuenta que después de la dispensación de la conciencia, cuando estaba Noé, el pueblo, los hijos de Noé, sus esposas tuvieron hijos, pero no buscaban de Dios. Y no había ninguno. Entonces Dios tuvo que hacer un llamado a través de quién? De Abraham. Y hizo ese llamado para que conocieran y comenzara a guiar a través de una persona, a tener encuentros personal con Dios, porque la humanidad, cada cual se apartó de Dios, cada cual hizo lo que quiso hacer.
pero no hubo que buscar a Dios. Entonces Dios tuvo que hacer un llamado a través de Abraham y le habló que a través de su simiente había la promesa y que esta es la representación del Señor Jesucristo, aquella promesa que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y mira, eso estuvimos viéndolo hace 15 días atrás. Y es importante saber el por qué Dios estableció aquel pueblo israelita. No es porque Dios lo quiso hacer, sino porque, digámoslo así, entre comillas, le tocó porque la humanidad a través del libre albedrío hizo lo que quiso hacer, pero nunca se sometió ni obedeció a Dios. Entonces, a causa de eso, Dios ya hizo un llamado y nos damos de cuenta que Dios, a través de su ejemplo, a través del llamado que Dios le hizo a Abraham, nació Isaac y Jacob, que buscó y luchó a obtener la bendición de Dios, cuyo nombre se lo cambió por Israel, que hasta el día de hoy se conoce como aquella nación. Es el reloj que Dios ha colocado aquí en el planeta Tierra, para nosotros darnos de cuenta de lo que Dios está estableciendo. Y a través de eso, hoy comenzamos a mirar donde aquel pueblo Israel, Israel, que fue a Egipto y duró en esclavitud 430 años, que duró allí y que Dios llamó a través de su misericordia a Moisés para sacar a aquel pueblo, que también Moisés es tipología o simbología del Señor Jesucristo, aquel que vino a sacarnos de la esclavitud y darnos la libertad, que nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Moisés guió y dirigió al pueblo, y llegaron allí al monte Sinaí. Cuando llegaron al monte Sinaí se acabó la dispensación de la promesa. ¿Por qué se acabó la dispensación de la promesa? Porque ahí ya Dios comenzaba a establecer a una nación con sus principios. ¿A través de qué? A través de la ley. Las otras naciones como Egipto y aquellas naciones que habían anteriormente, ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus leyes, ellos tenían sus doctrinas, su conocimiento, porque se habían apartado de Dios. Y Dios comenzó ya a establecer una nación conforme a la ley. Hoy vamos a mirar la quinta dispensación, que es la ley. Y comienza allí en el monte de Sinaí. Eso lo encontraba la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 19. Y ahí cuando Dios comienza y llama a Moisés, lo llama y comienza a establecer ya una nación, ya con leyes. Todo país Todo país es legislado a través de quién? De senadores, de diputados, que son los que colocan la ley. Dios no tuvo que, como hoy en día pasa, que es una peleadera a través de lo que son las leyes. Uno escucha acá que no se ponen de acuerdo. No, Dios viene a través de quién? Del Padre. El Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Estableció la ley, no, uno se dio cuenta que no se puso a pelear. No, es que es aquí, es así. No. Dios estableció las leyes conforme a un decreto. Y la estableció ¿para qué? Para formar a una nación con leyes, con principios, con bases, con fundamentos, qué debían de hacer y qué no debían de hacer. Acordémonos que cuando Dios formó a Adán, dice la palabra de Dios que Dios lo hizo allí. Dios estableció esa ley, es la representación donde Dios dice que colocó un árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hijo de ese árbol no podéis comer. Es donde Dios siempre quiere comenzar a través de que nosotros podemos llegar a tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que Dios quiere tener en nosotros. Un encuentro personal con Dios establecido en quién? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere establecerse en nuestra vida. Que día tras día nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Su misericordia, su poder, su gracia, su bondad. Y todo lo que Dios ha hecho es para establecer que la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Entonces, el comienzo de la ley comienza allí en el libro de Éxodo, capítulo 19, y empieza la ley dada a Moisés y termina hasta la cruz. Este término vamos a mirar de lo que es la dispensación de la ley. Comienza con ese encuentro que tuvo Moisés con Dios, donde Dios estableció la ley. Bueno, y digo, allí Dios no tuvo que llamar a una cantidad de gente para establecer la ley. No, Él a través con su Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, estableció la ley para formar una nación. Eso lo hizo Dios. Entonces comienza desde el Sinaí hasta el Calvario, hasta donde Jesucristo vino y demolió la ley.
porque por la ley era imposible que la humanidad fuese salva. Entonces vamos a darnos de cuenta a través de la palabra de Dios qué es lo que quiso con la ley y qué pasó con la ley. Vamos a mirar unos puntos de lo que fue la ley que Dios estableció para su pueblo. Y Jesucristo vino a cumplir la ley, porque decían nadie se podía salvar, pero Jesucristo vino y cumplió la ley y después y derramó gracia para que la humanidad hoy vivamos a través de lo que es la gracia. Pero que desafortunadamente hoy en día, a través de esa gracia, mucha gente que hace, abusan de la gracia, abusan de la misericordia, del amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es la ley? Son conceptos, mandamientos y ordenanzas que están establecidas para que el hombre, escuche bien, las lea, las entienda y las coloque por obra, es decir, las practique. Dios le habló allí, Dios a Moisés. Él dijo, voy a comenzar a formar de vosotros un pueblo, pero no que un pueblo errante, un pueblo que hablen de sin Dios y sin ley, sino un pueblo, una nación establecida no con leyes humanas, porque las leyes humanas, como usted se da cuenta hoy en día, lo que están aceptando, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, y todo eso, dice, no, eso no es pecado. Y, pero uno se da cuenta que todo eso ese va en contra de la voluntad de Dios. Son leyes estipuladas por el hombre que su fin es apartarse en cada día más de Dios. Y la ley que Dios estableció a través de Moisés, al obedecerla nos acerca más a Dios. ¿Sí ve la diferencia de la ley, de las leyes humanas que hoy en día están colocando? Y que a causa de eso traen ¿qué? Maldición, ruina, miseria, enfermedades, guerras, pandemias. Y se la sin número es cantidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha establecido las leyes y ha dejado la ley de Dios. Esa es la diferencia tan tremenda. Cuando Dios estipula, si el pueblo fuera y tomara allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer, y también está, bueno, lo repite en Deuteronomio capítulo 5, el 1 al 21, ahí están las leyes, los mandamientos que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que el hombre los cumpla, para que el hombre los lea, los entienda y los practique en obediencia hacia Dios. Entonces, la ley establecida para colocar parámetros dentro del hombre y Dios. El domingo pasado miramos donde Dios está hablando a través de eso, de lo que es la obediencia y la desobediencia. Y miramos los versículos primeros de lo que son la obediencia a Dios. ¿De qué? ¿Cuál es la obediencia? De nosotros poder entender lo que son los decretos, los mandamientos y las ordenanzas que Dios ha establecido a través de qué? De la palabra de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, y en este año 2023, aquellos amigos y hermanos y amada familia, su mejor regalo que pueden tener en este año es la bendita y preciosa palabra de Dios. Porque esto es lo que vamos a estar estudiando todo este año. La Biblia es una palabra inspirada por Dios a través y revelada a través del Espíritu Santo. Y ella nos lleva, por eso mucha gente hoy en día, en los últimos tiempos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en los últimos tiempos saldrán apóstatas, que apostatarán de la palabra de Dios. Es decir, tú tienes que tener cuidado con lo que otra gente predica, con lo que está hablando. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Está escrito en la Biblia o le están agregando, le están quitando? También como miramos en el libro de Apocalipsis, lo que pasa si uno le quita o le pone la palabra de Dios. Si le quita, será quitado el nombre, la vida, escrito allí para poder entrar al reino de los cielos. Y si le pone Dios, le aumentará las plagas, las enfermedades, es decir, viene la destrucción. Es decir, no hay salvación. A la palabra de Dios no hay que aumentarle ni quitarle. Entonces, miramos que la ley son conceptos ¿de quién? De Dios, establecidos para el hombre, ¿sí? Son las ordenanzas, son los decretos que Dios ha establecido. Yo le dije a Moisés, mira, lo saqué del pueblo. Acordemos que el pueblo israelita duró 430 años en cautiverio en Egipto. Pero el pueblo israelita
Ellos no tenían ley como, no, ellos lo que están eran esclavos, ¿sí? Y la esclavitud de ellos era lo que lo mandaban, era lo que les decían, pero no tenían establecido las cosas que ellos debían de hacer. No, Faraón, que es tipología de Satanás, se enseñoreó sobre ellos y lo que le ponían era hacer trabajos, trabajos, trabajos y trabajo y trabajo y produzcale. Pero ¿qué ellos, qué obtenían? No, el alimento no es para sobrevivir. Pero es diferente cuando Dios los saca y le dice, mira, ustedes van a aprender a depender de mí. Y voy a hacer una nación, ahorita vamos a leer, y me encanta el pasaje que habla ahí. Como Dios, de verdad, yo digo, ¿por qué la gente se aparta de Dios? Cuando Dios demuestra tanto el amor con cada uno de nosotros. Dios demuestra tanto su amor, su misericordia, su poder, y vamos a mirar a través de la palabra de Dios, que el pueblo quería devolverse otra vez para Egipto. Y que yo les dije que a través de la palabra lo dice, ¿no? Porque dice que Dios permitió que pasasen el mar y abrirles el mar, los llevó por ese lugar, porque Dios sabía que en su corazón querían otra vez devolverse, seguir la esclavitud, seguir ese mundo que estaban viviendo. Y Dios dijo, entonces, a través del mar, si se querían devolver, devuélvase, pero se van a ahogar. Dios no les iba a abrir el mar. Entonces Dios por eso hizo, ahora, y después de que pasan el mar, Dios les establece, les dice, estas son las leyes, son mandamientos y no es cosa difícil de hacerla, era de obedecer, ¿sí? Como lo que Dios le dijo a Adán, al primer hombre que Dios formó. Mira, podía comer de todo, solamente de uno le dijo, no lo hagas. Pero dice que Satanás fue astuto y nos engañó. Entonces, hoy en día la humanidad piensa que la ley es difícil, pero Dios vino y abogó cumplió la ley y nos dio ahora la gracia. Somos salvos a través de la gracia. Que eso lo vamos a mirar con la voluntad del Señor el siguiente domingo. ¿Para qué la ley? Segundo punto. Primer punto, ¿qué es la ley? Que ya lo miramos. Son los conceptos, mandamientos y ordenanzas que Dios se estableció para que el hombre las lea, las entienda y las coloque en práctica, es decir, las cumpla. Segundo punto que vamos a mirar a través de la ley. ¿Para qué es la ley? Para que el hombre o el ser humano entienda qué está mal o qué está bien, o qué es pecado y qué le agrada a Dios, qué es la obediencia que le agrada a Dios. Para eso ha sido la ley. ¿Con qué fin? Tercer punto, ¿con qué fin fue establecida la ley? Para establecer un pueblo o nación con reglas y preceptos establecidas para la humanidad y convivencia del ser humano, principalmente espiritual, que podemos vivir en tener una comunión directamente con Dios. Para eso fue establecida. Dios estableció a través de la ley, era para, si la cumplamos, tener un acercamiento con Dios y saber que a Él nos ha creado y nos ha formado. Y también, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios la estableció para eso, primeramente para tener una comunión. ¿Con quién? Con nuestro Creador, con nuestro Padre. Una obediencia, un sometimiento, una humildad, una sencillez, una nobleza. Como lo he dicho, nosotros no somos nada delante de Dios. La grandeza, el límite, el poder, la santidad, la misericordia, la fidelidad, lo grande, lo precioso, lo hermoso. No hay palabras como comparar la grandeza de nuestro Dios de los cielos. No hay palabras. ¿Cómo poder explicar todo lo que es Dios? Los científicos llevan años. Tienen hoy en día, Dios les ha permitido hacer unos telescopios grandes, gigantes para poder ver. Y cada vez se sorprenden de conocer y conocer más y más el universo y no lo terminan. Es para que la gente diga cuán grande es Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Yo día tras día digo, Señor, todo lo que tú has creado, lo que tú has hecho, Señor, ¿cómo tú lo hiciste? Solo eres tú sabiduría, porque Dios es sabiduría. Dios es sabiduría, por eso dice la palabra, dice que debemos de pedirle a Dios que nos dé una gotita de sabiduría a nosotros. La sabiduría de Dios es la que enriquece, hermanos. Entonces, el fin con el que Dios
estableció la ley. Es para establecer una nación, un pueblo santo que le sirva a Dios. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Éxodo, capítulo 19. Si tú tienes Biblia, léalo, mira lo que dice. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allá Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros veiste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro. Qué linda, a mí me encanta esa palabra. Mira, Dios no le está pidiendo cosas difíciles a aquel pueblo, a aquella nación. Dice, ahora pues, verso 5, donde vamos a hacer énfasis en esta palabra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una nación, un tesoro para Dios. ¿Sí? ¿Cómo Dios nos compara a nosotros? Un tesoro. ¿Cuánto significado tiene un tesoro? Así Dios te compara a ti, hermana, hermano. Muchas veces Satanás a través de alguien te ha dicho tú eres lo peor, no, tú no vales nada, te ha despreciado. Pero ¿sabe qué Dios te dice? Tú eres un tesoro para Dios. Tú eres ese tesoro que Dios está preparando para llevarte al reino de los cielos. Nunca dejes escuchar las palabras que otros le digan, es que no vale nada, es que eres esto, eres lo aquello. Si lo diga en tu mente, yo soy un tesoro delante de Dios, porque la presencia de Dios habita en este cuerpo. El cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo, es obra de Dios. Eres un especial tesoro en las manos de Dios. Dios comienza a decirle, dile así a mi pueblo, ustedes son un especial tesoro. Imagine con que Dios le diga a uno eso. ¿Cuántas mujeres o cuánto esto se siente cuando el esposo le dice palabras buenas en el noviazgo? Y se sienten halagadas. Imagine que uno le diga a Dios directamente, vosotros son un tesoro para mí. Dice el verso 6, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí ve cómo Dios nos trata a nosotros? Y cómo Faraón trataba a la gente. Que Faraón es tipología de Satanás. Los voy a matar, los voy a destruir, los voy a acabar. Les pondré trabajo, les pondré cargas. Pero sí mucha gente le sigue al Faraón, a Satanás. Mientras que Dios nos dice lo diferente. Ustedes son un tesoro, usted es una gente santa, usted es una gente buena. Y Dios escribió allí, tuvo un encuentro y dile a mi pueblo, dice la palabra de Dios, que ustedes son un especial tesoro, y eso hoy Dios te lo dice, porque el Dios que hablaba con Moisés es el Dios que nos está hablando hoy a través de su palabra. Es ese mismo Dios, aquel Dios que nos habla por su misericordia, aquel Dios que nos habla a través de su poder, de su gracia. Ese es el Dios santo, el Dios verdadero, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios sublime, el Dios eterno. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, crea que Dios está hoy en su vida. Crea que Dios te ha establecido a ti, amigo y hermano, para que dé a conocer ese amor que hay dentro de su vida. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo y yo lo comparto día tras día, la palabra de Dios. Porque yo sí creo que Dios me tiene a mí como un tesoro. Me tiene para llevarme al reino de los cielos. Porque yo, en medio de mi humanidad, digo, Señor, yo a ti te adoro. Yo a ti, Señor, te amo. Y quiero cada día más amarte a ti de lo profundo, no de labios. Porque Dios conoce nuestro corazón.
sino que Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. El cuarto punto que vamos a mirar de lo que es la ley, y en especialmente lo más importante, es en lo que habla Éxodo capítulo 20. ¿Qué habla Éxodo capítulo 20? Los mandamientos. Los mandamientos que Dios estableció. ¿Para qué? Para que nosotros los obedezcamos. Para que nosotros los leamos, como dice, leerla, atesorarla, es leer la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones y obedecerla. A eso lo habla. Dice la palabra de Dios, dice, y habló Dios, estoy hablando ya en Éxodo 20, me tengo un poquito aligerar porque el tiempo ha ido pasando. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vea el primer punto lo que dice, ojo con la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ayer precisamente hablamos con nuestra hermana Vicky, que está visitándolos allí. Y yo les hablaba, y la palabra de Dios ahí está clara. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿por qué pasa tales y tales y tales cosas? Por la desobediencia. Dice, yo también, dice, yo visito si usted no obedece hasta la tercera y cuarta generación. Ahí lo dice, y están en uno de los mandamientos. Digo, que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. ¿Sí ve? Dios castiga hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Pero la misericordia de Dios es esa millares, dice, a los que me aman y guarda mis mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la misericordia de Dios es de millares. Y el pecado, la desobediencia, lo lleva hasta la cuarta generación. Tremendo. Entonces, por eso son las consecuencias que vienen ¿para quiénes? Para nuestros hijos, para los nietos, para los bisnietos. ¿A causa de qué? De la desobediencia del hombre. Porque Dios los estableció, ¿dónde? Ahí está. Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Otro, no tomará el nombre de Jehová de Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y haz toda tu obra. Mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criado, ni extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, en tanto por Jehová bendijo el día séptimo, lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Mira, ahí está. Pero esas leyes son establecidas, uno mira lo que es Éxodo y Levíticos, ahí se extiende todo lo que uno no debe hacer, lo que le desagrada a Dios o lo que le agrada. Entonces, lo que Dios día tras día a nosotros nos da es de poder entender la palabra de Dios, de poderla comprender y colocarla en práctica. Eso fue uno de lo que es la ley, en especial es eso, los mandamientos de Dios. Por ejemplo, lo que Dios piensa sobre cada uno de nosotros, porque Dios sabía que nosotros como seres humanos le fallamos. Ya los antepasados le habían fallado, le falló Adán, le falló Noé, y todas aquellas personas le habían fallado, se habían olvidado de Dios. Miles de personas. Pero ya Dios comienza a establecer a una nación, a un pueblo, con principios, con reglas.
Yo estoy aquí en Chile y aquí uno escucha a los diputados y los senadores para establecer las leyes. Pero como les decía antes, desafortunadamente las leyes que están colocando van en contra de la voluntad de Dios. Y no va lo que Dios habla a través del libro de Éxodo y Levíticos, donde habla todo lo que constituye lo que es la ley, el propósito que Dios ha establecido para la humanidad. Y siempre lo que Dios ha establecido es para que uno sea una persona diferente, con temor. Porque en principio la sabiduría es el tener temor a Dios. Amén. Así que lo más lindo de todas las cosas es de que uno busque a Dios, de que uno busque a Dios. Vamos a mirar lo que dice allí en San Mateo, capítulo 22, porque es lo que Dios ha establecido a través de la ley. San Mateo, capítulo 22, en el verso 37 y 40. Perdón. Sí, dice, habla sobre el gran mandamiento. San Mateo 22, 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Cuando Dios le hablaba allí a sus discípulos, ella habla en San Mateo capítulo 22, verso 34, ahí tiene el título, el gran mandamiento. Y el gran mandamiento que estamos hablando allí en el libro de Éxodo capítulo 20, aquí un día Jesús le dice a sus discípulos, Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Porque cuando uno ama a Dios, cuando uno ama de verdaderamente a Dios, cuando uno dispone su vida para Dios, dice, Señor, yo quiero amarte. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en estos últimos tiempos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy el hombre hacia qué se ha inclinado? Hacia las cosas materiales, hacia las cosas, hacia la plata, hacia el dinero, hacia el poder. Otros se inclinan hacia el vicio. Y miramos cantidades de personas que están inclinando y que lo que yo le estoy diciendo y lo que Dios me ha mostrado. Y que mucho poco lo están predicando. Hoy en día la humanidad se ha inclinado a lo que es la tecnología. Y eso lo dijo el profeta Daniel, muchos años antes del Señor Jesucristo. Dijo, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, es decir, conocimiento, en los últimos tiempos. Pero este conocimiento, esta ciencia que hoy en día la tenemos y la estamos ocupando, desafortunadamente, esto está apartando de Dios. Hoy en día la tecnología está apartando al hombre de Dios. A mí me duele en el corazón ir a una iglesia y ver que muchos van 2 horitas o 3 horitas, que es lo que dura un culto, pero muchos están pegados allí al celular. A ver qué le escriben, a ver qué encuentran en YouTube, a ver qué mandan en los videos. Porque usted se mete allí, eso hay cantidades de videos, de videos, de videos. Donde la gente va por las calles hablando, va por la calle escribiendo, va en el metro, va en el bus. Pero qué lindo cuando fuera de Dios. Pero es para criticar, para murmurar, para chismosear. Y eso ha ido apartando y me duele cuando en las iglesias el poquito tiempo que uno debía ir y disponer su corazón hacia Dios, los van a perder el tiempo. ¿Usted cree que Dios, usted con que vaya y haga presencia allí en la iglesia, usted cree que Dios mira eso? No, hermana, no, hermano. Llamados pastores, prediquen sobre eso.
Piden a Dios, Dios no dijo que tuvieran un celular para que leyeran la palabra de Dios, Dios nos mandó que guardáramos la palabra, la Biblia. Hoy a muchas personas les da vergüenza, hoy muchas personas se cansan de poder llevar un librito, que es la preciosa palabra de Dios, y se están apartando de Dios. Pastores que ya tampoco no cargan la Biblia, sino que pastores llevan el computador. ¿Usted no cree que Dios fuera establecido en todos los computadores años anteriores atrás? No, la palabra de Dios, hermanos. Lo más lindo es leer, escudriñar la palabra de Dios, leerla, acordarse. No, pero es que está viniendo la tecnología. Mira, yo ahorita aquí tengo ese televisor prendido y cada rato tengo que estar apagando porque ahí me salen los comerciales. Así pasa. Usted está allí leyendo y le sale cualquier comercial, le sale cualquier cosa, ¿para qué? Para distraerlo de lo que Dios te está hablando. Adán en un momentico y Eva en un momentito que se distrayeron. Mira lo que Satanás hizo. Los engañó. Los engañó en un momento. El celular es importante, yo también tengo celular. Pero el celular no puede, no, yo no puedo dejar de seguir con el celular, aunque lo tenga en el celular, y dejar la palabra de Dios. Aquí no me salen comerciales. Aquí no me están saliendo quién me escribió, quién no me escribió. No, la Biblia no está eso. La Biblia es lo que está escrito, sin colocarle ni quitarle nada. Y yo me doy cuenta de eso. No, es que yo la Biblia tengo en el celular. Y está allí tantico y alguien le escribió. ¿Qué está haciendo? Y ahí comienza. Y se comenzó a distraer y se dejó robar la bendición que Dios traía en la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y casi no va a la iglesia. El día que va a la iglesia, va un ratito y se deja distraer. Se deja robar la bendición en unos segundos. Hermano, tenga cuidado con eso. Pastores, hablen a la gente. Dios nos habla colocado como atalayas de predicar la palabra de Dios y predicar no lo que nosotros queramos, sino lo que la palabra de Dios nos manda y nos dice. Si no, Dios fuera establecido tablets, celulares anteriormente. No, unos libritos. ¿Sabe qué me agrada del pueblo israelita? Que hasta el día de hoy, ¿sabe que ellos tienen la palabra, ellos tienen papiros? Ellos tienen allí en esos rollos porque siguen allí llevando la palabra de Dios. Y cuando ellos hacen allí, se reúnen, sacan su rollo, lo tienen envueltito ahí y lo leen. ¿Y de dónde viene el Señor Jesucristo? Del pueblo israelita. Usted dirá lo que uno debe tenerle temor a las cosas de Dios. Dios me ha mostrado en el rapto de la iglesia. Dios me lo ha mostrado y me lo ha revelado. Y mucha gente que van a la iglesia se quedan. Y se van a quedar ahí con su celular en las manos. Pero Dios no se lo va a llevar. Pastores se van a quedar también. Porque no predican lo que deben de predicar. No hablan de santidad. No hablan de obediencia. No hablan de sometimiento. Están hablando en obtener, en tener cosas cuando ya está la ira de Dios por llegar. Y Dios quiere preparar la iglesia para el rapto de la iglesia. Vamos a mirar el otro punto. ¿Y para qué la ley? ¿Se han preguntado, ¿y para qué la ley? Vamos a mirar lo que le pasó al pueblo. Vamos a mirar lo que le pasó a este pueblo. ¿Para qué era la ley? Usted se preguntó, ¿y para qué la ley? Mira lo que le pasó al pueblo, dice. Es para que el pueblo tuviera temor. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? Ten temor de Dios porque Dios es sabiduría. Léase Proverbios 8, todo lo que habla de la sabiduría. Qué lindo ese versículo. De que la sabiduría está en las calles, está en un lugar pidiendo a alguien que lo quiera obtener. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mira lo que le pasó a este pueblo cuando Dios le estaba hablando. Vamos a verlo ahí en el libro de Éxodo. Y estoy enfatizando esto, ¿verdad? Porque ahorita tengo que comenzar a andar rápido a través de la palabra de Dios. Para que tú tengas temor, ¿qué es la ley? ¿Qué es esta dispensación?
¿Para qué es? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir de lo que es la palabra de Dios, lo que es la ley? Éxodo capítulo 20, del verso 18 al 20 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este pueblo, entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Tremendo. Entonces, la ley es para tener temor. El temor no es un temor de miedo, no es un temor de alejamiento, es un temor de tener y decirle, Dios es el creador, es el dueño y señor de señores. Es el respeto, es la humildad, es la nobleza de reconocer que hay alguien superior, 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 superior de nosotros. La grandeza de Dios no tiene límites. La grandeza y el poder de Dios, hermano, lo llena todo. Y que reconocer de que nosotros somos una partícula, pero que esa partícula, Dios nos dice que somos un especial tesoro para Él. Dice la palabra de Dios que el pueblo, cuando Dios comenzó a hablarle a Moisés, el pueblo tuvo miedo. Y el pueblo le dijo a Moisés, no, 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 ¿sabe qué, Moisés? Ahí sí temió. Habla tú con Dios. Vaya, vaya, háblanos y tú vienes y nos hablas a nosotros. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermanos. El pueblo ahí sí tuvo temor, pero después ese temor se le olvidó. Después ¿cuántas veces provocaron a ira a Dios? Y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. ¿De qué le sirvió tener temor por un poquitico de tiempo, hermanos? La humanidad, tú y yo, no es tenerle temor a Dios unos minutos. No, es siempre. Hasta que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Tener temor. Y si fallamos, de pronto tú fallas como nosotros, yo también puedo fallar, porque somos humanos. Dios está ahí. ¿Para qué? Para perdonarnos. Decirle, Señor, fallé, papito Dios. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro, aquel discípulo del Señor Jesucristo? Pedro dice que él negó al Señor Jesucristo y maldijo, fue grosero. Pero dice que después se fue aparte y lloró amargamente, amargamente porque le había fallado al maestro, le había fallado al rabí, aquel que día tras día le enseñaba la palabra de Dios. Y él dice que fue y lloró amargamente, él fue y se arrepintió. Y por eso después Dios tuvo un encuentro con él y dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, le pregunta otra vez al Señor, Pedro, ¿verdaderamente me ama? Sí, te amo. Y vuelve la pregunta la tercera vez, porque quería llegar a la convicción como él lo había negado. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, yo no te puedo esconder. Yo no te puedo esconder nada delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo. Te reconozco que porque él lo ha dicho, Señor, Pedro había dicho, yo pongo mi vida, si es posible, por ti. Yo coloco mi vida por ti. Pero en un momento él le falló a Dios. Y Pedro se sintió tan mal. Pero Pedro lo que hizo, Dios no estaba, oiga Pedro, pero si ve, sino Jesucristo fue a Pedro y le dijo, tú me amas.
¿Sabe, amigo, hermano, llamada persona que me está escuchando? No importa lo que tú hayas hecho, haya caído, no importa tu pasado. El Señor te está diciendo, tú me amas. ¿Verdaderamente tú me amas? Seguir el camino de Dios. Ese es Dios. Aquel Dios bueno que no está para acusarte, no está para decirle, mira por cuánto fallaste, mira lo que tanto tú me prometiste que aún daba su vida por amor de mí. Pero una sirvienta salió, una persona que servía allí, y lo primero me negó. Después otro fue a otro lugar y están hablando de mí. Este como que es parecido. También lo negó. El Señor dijo, antes que cantase el gallo, 3 veces me negará. Y así lo fue. Lo negó 3 veces y cantó el gallo y se acordó lo que Dios le había dicho. Porque Dios siempre nos está llamando a eso, a tener una comunión con Él. Dios no te está llamando a acusarte, a destruirte. Dios te llama con amor y dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres un reino santo. Son aquellos sacerdotes que ministran la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. Yo no he conocido ninguna persona más buena como Dios. Que aunque otros fallamos, aunque otros muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, muchas veces ni siquiera hemos ido a la iglesia como si Dios tuviera la culpa. Pero Dios está con su mano extendida para ayudarnos, para levantarnos, hermano. No te hagas más del rogar y venir a Cristo. Él te ama. Bendito sea el nombre de Dios. El sexto punto, vamos a mirar rápidamente los periodos que pasaron bajo la ley hasta Jesucristo. Vamos a mirarlo un poquito rápidamente para ir allí al tiempo. ¿Qué fueron esos periodos que pasó bajo la ley? El primer periodo que ellos tuvieron que pasar, a causa de que miramos acá que ellos tuvieron temor, pero que el temor, como les dije, se les acabó rápidamente. El primer periodo que ellos tuvieron que vivir 40 años en el desierto, dependiendo de Dios. Aquí dice a Dios que habían pasado 3 meses de que ellos habían salido de Egipto cuando fueron al monte. 3 meses. Estaban ahí en el monte Sinaí. Habían dependido de Dios 3 meses. Y ya les faltaba no mucho para entrar a la tierra prometida cuando Dios estableció la ley. Pero el pueblo, cuando Dios le dice a Moisés, manda a 12 para que vayan y miren la tierra. Y dice el Dios que entre esos 12 iba Josué y Caleb y los otros. Y cuando ellos fueron allá, dijeron, no, allá hay unos gigantes, y todo lo que Dios había hecho antes. Dios había permitido las 10 plagas, el poder de Dios en Egipto. Dios ya una columna de fuego en el día y una columna de nube, perdón, una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. En la noche la columna de fuego para darles calorcita y de día para que el sol no arriera sobre ellos. Les enviaba el maná día tras día. Brotó agua de una roca. ¿Quién puede hacer brotar agua de una roca? ¿Quién? Dios. Encontraron el agua amarga. ¿Quién la puede endulzar? Dios. Dios la endulzó. Todo lo que Dios había hecho con ellos. Peleaban contra el enemigo, todos eran destruidos, hermano. Pero, y los envió allí a esos 12. Y dice la palabra de Dios que de entre esos 12, 10 se opusieron. Solamente Caleb y José dijo, no, Dios nos ha mostrado su poder, Dios los puede vencer. Pero aquí dice que el pueblo se levantó contra Dios. No, devolvámonos. Queremos seguir siendo esclavos. Y Dios dice que Dios los quería terminar. Dijo, ya me cansé. Quise escoger una nación, quiso escoger un pueblo, pero me cansé. Me cansé, dijo el Señor. Voy a destruirlos. Y dice el Señor que Moisés fue y le dice, no destruya al pueblo, si quiere destruyame a mí. Pero ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir
todo aquel pueblo que los trajo al desierto para matarlos. Moisés intercedió ante Dios. Él hizo cambiar su decisión. Moisés, él dice, Moisés humildó, Moisés era humilde, dice que no hay, en el planeta Tierra no hay otro como Moisés, su humildad. Y él fue y colocó su vida, por eso Moisés es la representación y tipología de Jesucristo. Él fue y le dijo, mira, sé que el pueblo te falló, sé que el pueblo te corrompió, si quieres máteme a mí, quita mi vida por ellos. Lo que Jesucristo hizo por ti, por mí. Pero no los mate a ellos para que no digan los demás naciones, los trajo Dios para matarlos en el desierto. Perdónalos, como Jesucristo un día lo dijo, perdónalos. Y dice que Dios los perdonó, pero dijo, bueno, te escucho, Moisés. Pero esta generación no entrará a la tierra prometida, no entrará. Y los puso a rodear, dice, sus hijos, que nacerán en el desierto, ellos heredarán la tierra prometida. Moisés dijo, bueno, listo, hágalo así. Y vivieron 40 años ellos, bajo la ley, 40 años en un desierto. Pero en un desierto donde Dios los sustentó día y noche, con su columna de fuego en la noche, su columna de nube en el día. Dice la palabra de Dios que la columna donde se paraba, ahí colocaban sus carpas, ahí se establecían un tiempo. Y volvía con la columna y viajaban 40 años por la desobediencia. Pero en esos 40 años la misericordia, el amor de Dios no se apartó. Dios le envía el maná. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Entonces, ellos tuvieron que vivir ese tiempo. Me toca un poquito más rápido para poder alcanzar el mensaje. Segundo, el periodo de la conquista de José, José más alcanzó a durar como unos 20 años cuando entró a la tierra. Josué. Y Dios le hace un llamado a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, después de la muerte de Moisés. Esfuérzate, le dice, y sé valiente. Y cruza el Jordán y toma allí en posesión la tierra prometida. Pero esfuérzate. Eso es lo que Dios te dice a ti y a mí. Esforcémonos. Y José duró como un periodo entre 20 y 30 años con la conquista. Fue aquel periodo que él tuvo la experiencia en la tierra prometida. Después vino el periodo de los jueces. El periodo de los jueces duró un periodo entre 280 a 350 años. Recuerdo que los otros tenían el faraón o tipología, lo que es el presidente hoy en día. Y en el periodo de los jueces fue aquellos que Dios colocó para personas, para que juzgaran al pueblo. Pero que había alguien que estaba por encima de ellos. Se llamaba Dios. Y en ese periodo Dios levantó a 14 jueces. Donde hablan los jueces en la Biblia. Y fue un periodo de altibajos. ¿Y por qué altibajos? Porque cuando hacían los malos, el enemigo iba y los destruía, los tomaba. Y ellos dicen que clamaban y decían, Señor, fallamos, perdónanos. Y Dios levantaba a algún juez. Levantó a Sansón, a Débora, a la mujer. Y así levantó 14 jueces. Fue un periodo de altibajos. Obedecían a Dios, Dios los bendecía. Desobedecían, venía la destrucción sobre ellos. Y así fue un periodo. El último juez y profeta fue Samuel. Y Samuel fue cuando a él dice que el pueblo se levantó y fueron contra él y le dicen, danos un rey. Danos un rey porque queremos ser como las demás naciones. Queremos ser
como las demás naciones. Dice que Samuel lloró amargamente. Y Dios le dice, Samuel, recuerda que Samuel fue aquel que lo ofreció su mamita, Ana, donde estaba Elí como sacerdote. Y fue allí, y Dios lo llamó desde niño a Samuel. Y tenía esa comunión con Dios, pero cuando él ya era más anciano, el pueblo se llegó a él y dijo, no, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Queremos ser igual que las demás naciones, porque el que gobernaba, el que los dirigía, ¿quién era? Dios. Dios los gobernaba, Dios los dirigía a ellos. Era Dios. Y dice la palabra de Dios que allí Samuel lloró amargamente. Y Dios le habló a Samuel y dice, mira Samuel, no llores, no llores Samuel, porque este pueblo no te han desechado a ti como juez, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice el Señor, me han desechado a mí. Y dice, voy a colocarles un rey, voy a colocarles un rey, por eso Dios dice, les voy a colocar un rey, no se preocupes. Pero ese rey llevará a sus hijos a la guerra, ese rey les pedirá impuestos, ese rey, hoy en día miramos lo que hoy en día tenemos los presidentes. Cada vez que sube un presidente dice, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer eso. Pero, ¿y cómo pueden hacer las cosas? Le suben a los impuestos, le suben a todas las cas. El mismo pueblo tiene que pagar las cosas. Ellos no son una máquina de plata que hacen plata y plata y plata para darle a la gente. No, los somete hoy en día el presidente. Y Dios le habló al pueblo, le dice, mira, el rey mira lo que mira a otras naciones, cómo tienen que estar sometidos. Dice, vamos a ir a la guerra, tienen que ir a la guerra, tienen que colocar sus hijos, tienen que darnos tal cosa, tienen que loarlo. Mientras que yo no soy así. Pero no, el pueblo sigue insistiendo, no, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios le dio a Saúl. Dice que Saúl era humilde, sencillo. Dice que él allí estaba por allá buscando unas asnas que habían perdido. Y Dios le dice, mire, vaya, ese es un buen hombre, vaya, úngalo como... Porque el hombre falla, Dios sabe que el hombre siempre falla. Saúl fue humilde, pero Saúl se dejó engrandecer por su reinado. Y fue y consultó hasta una bruja. Después Dios dice que Dios los echó y Dios colocó otro rey, a David, aquel que estaba apacentando las ovejas. Allá estaba. Y Dios dice, me he provisto de rey. Dice aún a Samuel. Y fue y lo ungió. Y después de él, le nació un hijo que se llamó Salomón, que fue otro rey y fue en los años dorados, los años de la abundancia, donde no hubo guerra. Ahí le estoy hablando de lo que pasó dentro de la ley, las cosas más importantes. Dice la palabra de Dios que David amaba a Dios, por eso uno mira los salmos. Todo lo que escribió David, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, Jehová es mi protector. En él confiaré día y noche, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y uno mira la cantidad, es porque David amaba al Señor, por eso dice que el corazón que había en David era como el corazón de Dios. Él amaba, él tenía ese profundo sentimiento. Él falló. Muchos dicen, no, pero es que David falló. Sí, todos hemos fallado. ¿Quién puede tirar una piedra sobre David? ¿Quién la puede tirar los que me están escuchando? ¿Quién? Todos fallamos. Pero Salmo 51, David se arrepiente ante Dios. Dice, lándame, límpiame, purifícame, te fallé. Pero David amaba a Dios. Lo amaba. ¿Cuál fue la promesa que dice? En tu trono siempre estableceré perpetuamente y de él viene el linaje del Señor Jesucristo. Porque Dios, lo que Él dice lo cumple. Lo que Él dice lo cumple. Por eso yo voy a mi Padre Celestial. Y estoy con Él para todo, porque sé que Dios
es aquel que me cumple siempre. Dios nunca me va a fallar, nunca. En algo yo tengo mi convicción es que Dios nunca me va a fallar, nunca. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nunca falla. Y miramos en ese periodo, pero en ese periodo también vamos a mirar otro, lo que pasó. En ese momento que le estoy hablando de Salomón, viene la división. Satanás siempre quiere dividir, romper y destruir. Y a ellos, a Salomón, Salomón tuvo hijos, pero hay uno que, Robán y Robán, dos de sus hijos se dividieron el reino. Robán, Robán que, hacía, que era el que debía haber seguido, o si, ejemplo, él el que seguía, Robán. Y entonces ellos estaban Judá y Benjamín, que salió, se conoce como el pueblo judío. Pero Robán dijo, no, él también se levantó como, dijo, no, yo también quiero ser rey. Y lo proclamaron rey y se colocó con la tribu del norte, con las otras 10 tribus. Y hubo una división, dos, una división de dos. Satanás siempre quiere dividir las cosas, Satanás quiere dividir los hogares. Por eso tú tienes que clamar e interceder. Allí Dios iba con una línea. Dijo, listo, ya me desechaban a mí, pero ahí tienen rey. Pero Satanás no se quedó con eso y dijo, no, ahora la vamos a dividir. Porque una casa dividida, Satanás puede hacer espanto. Y eso pasó. Tuvieron dos tribus, el de Judá e Israel. Pero de Israel desapareció. ¿Por qué? Porque sus reyes iban siempre en contra de la voluntad de Dios. Ese periodo duró más o menos, en Israel duró más o menos un periodo de 200 años. Y Judá duró un periodo de más o menos de 400 años, donde ellos, a causa del pecado, escuche bien, a causa del pecado, fue destruido. Entonces se llevaron un periodo de más o menos de unos 400 años. Hubieron 19 reyes, tanto de Israel como de Judá. Ahí uno mira todo lo que habla en el libro de los reyes, primera de reyes, segunda de reyes, primera de crónicas, segunda de crónicas. Ahí hablan los periodos de lo que fueron los reinados. Entonces, en ese hubo una división tremenda, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Después miramos otro, a causa del pecado, de la desobediencia, vino el imperio de la cautividad bajo Asiria y bajo Babilonia, que fueron 70 años. En ese periodo destruyeron lo que Salomón había construido. Aquel templo hermoso fue destruido. Después siguió el otro periodo que es el tiempo de la restauración, a través de quien, de Nehemías y Zorobabel. Un tiempo donde volvió Dios y llamó a Zorobabel, que lo han en el libro de Oseas, para que reconstruyera el templo. Y se volvió y se reconstruyó el segundo templo. En ese tiempo, hubieron dos templos. Escuchen bien porque les voy a hablar de eso. En el tiempo de la ley hubieron dos templos, el que construyó Salomón y en el tiempo del cautiverio en Babilonia fue destruido. Después Dios llama a Nehemías que fue y reconstruyó los muros y a Zorobabel que comenzaron a reconstruir el templo, reconstruyeron el segundo templo. Y ese templo, el segundo templo fue a los 70, después de Jesucristo, los 70 años después del nacimiento de Jesús, fue destruido el segundo templo. Y se está esperando el tercer templo, que es el que están hoy en día en Israel. En el muro de los lamentos se están clamando que se levante ese tercer templo. Pero cuando se levanta el tercer templo, la iglesia se levanta antes. Que es lo que vamos a mirar a través de la palabra de Dios, lo que Dios tiene, el tiempo que estamos viviendo, que es lo que estoy hablando de las dispensaciones, para que tú sepas en qué tiempo está y qué es lo que falta para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia.
Que a eso Dios es lo que me ha enviado a predicar la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que es la dispensación, de lo que es la ley y lo que pasó allí en aquel entonces. Después ya miramos qué ejemplo, son los puntos que después viene el nacimiento del Mesías, aquella promesa que Dios a través de sus profetas, Isaías, Jeremías y de muchos profetas hablaron de que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. El Señor Jesucristo nació en ese periodo, el periodo de la ley. ¿Y por qué Jesús nació? Porque Él vino a cumplir la ley. Porque nadie en todo decía, acordémonos que para el perdón de pecados, la limpieza, la purificación de pecados, mataron a un animalito. Ya no había animales que matar por tanta cantidad de pecados que la gente cometía. Y ya han formado era un negocio. Dice que allí estaban en la sinagoga, allí en el templo donde ellos estaban, y ya estaban la mercadería, los que traían los palomas y los vendían caros. Y se volvió fue un negocio. Dios dijo, no voy a quitarles el negocio. Entonces envió, ¿a quién? Al Mesías, a su Hijo. Entonces ahí nació el Señor Jesucristo, por amor de nosotros en el periodo de la ley. Ya después de que nació el Señor Jesucristo, Él vino a cumplir la ley. Y lo vamos a estar mirando en el libro de Gálatas. Ya estamos terminando lo que es la dispensación de la ley, para que tú sepas los acontecimientos que pasó bajo la ley. Y uno debe entender porque uno dice el por qué. ¿Qué pasó? Entendamos la palabra de Dios, lo que pasó en cada dispensación y el por qué. Porque Dios termina la ley con Jesucristo. Porque la humanidad pecaba y pecaba y pecaba y mataban animales. Por eso Dios dice, ya estoy cansado con los holocaustos. Estoy cansado con todos aquellos animales que matan día tras día por el pecado y el pueblo sigue de mal en peor pecando y pecando. Dice, a mí lo que me agrada es la obediencia. A eso es lo que Dios quiere llevarnos. Entonces, se acaba este tiempo, el tiempo de la ley. Vamos a mirar en el libro de Gálatas. Ya estamos dando término a lo que es esta palabra, libro de Gálatas. Ya donde Jesucristo vino a darle término a la ley porque ya la gente estaba cansada y cansada y cansada y cansada ¿de qué? De tantos sacrificios de animales. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, del 10. Dice, porque todos los que dependen de de las obras de la ley estaban bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ya viene un periodo diferente. El periodo que vamos a mirar es el periodo donde ya estamos dándole término. La ley es aquella gente que quería que obedecerla la ley, que obedecieran. Pero como la gente desobedecía y desobedecía, entonces se hizo eso qué? Maldición. Porque la gente lo que hacía era desobedecer y hacían cualquier pecado, iban y mataban un palomito, cualquier animalito, un becerro, y con eso ya eran limpios de pecado. Y dice la palabra de Dios, ahí lo dice. Se lo voy a volver a leerlo. Ahí está en el libro de Gálatas. Porque todos los que, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguna se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hoy en día el Señor dijo, mira, me cansé de que en el mundo en el que está viviendo en ese tiempo, matan y mal, la gente seguía desobedeciendo la ley, porque era someterse bajo la ley. Pero el Señor Jesucristo vino y nos regaló la gracia. Hoy día somos salvos, que él hace, el otro domingo con la voluntad del Señor, estaré predicando lo que él hace. Ya estamos terminando lo que son las dispensaciones. Yo les invito a que miren la otra, porque esa otra de la dispensación, la sexta dispensación, que es de la gracia, que con la voluntad del Señor la doy entre 8 días, es ya para mirar el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tiempo queda? ¿En qué tiempo estamos? Aquí Jesucristo dice que Él vino a cumplir la ley, pero al mismo tiempo a invalidarla. Y decirle, ¿por qué? Porque la gente no era salva, porque la gente desobedecía y desobedecía y desobedecía. Y la víctima eran los pobres animales. Ahora dice, ahora el justo vivirá por la fe. Es decir, la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, tú y yo, aquel que me escucha, el periodo que hoy en día comenzó, que es el periodo que estamos viviendo y que con la voluntad del Señor lo voy a dar entre 8 días, es a nosotros a depender, a vivir por la fe. Porque dice para Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, yo coloco la confianza en aquel que vino y murió por amor de nosotros, que clavó allí la ley. Dijo, yo no voy a seguir más la ley, porque la gente desobedecía y desobedecía y era algo que ellos humanamente querían hacerlo. No, ahora ya no nos pide Dios humanamente que nosotros hagamos, nos sometamos a esto, sino que lo que Dios te está pidiendo a ti, amigo y hermano, y a mí, es que nosotros creemos, escúchame bien, creer en el Señor Jesucristo. Pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y en tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer. Hoy en día, la dispensación que estamos viviendo y que la voy a dar entre 8 días es el creer, es la fe, es vivir bajo la gracia de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se hizo maldición. ¿Por causa de quién? De ti, amigo, y de mí. Borró nuestros pecados, borró nuestras iniquidades. Ella dijo, ya no va a haber más víctimas de animales inocentes que estaban pagando el pato, como se dice, por la humanidad. Los animalitos eran los que los cogían y los mataban y los mataban y los mataban. Dios se cansó de tanto derramamiento de sangres inocentes. Y dijo, voy a derramar la última sangre, la sangre del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para borrar todas nuestras iniquidades, para borrar todas nuestras rebeliones y para hacernos de nosotros una nueva criatura. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Pero a través de quién entramos al reino de los cielos, a través de la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpió, nos purificó y nos santificó para poder entrar al reino celestial. Jesucristo se hizo maldición por cada uno de nosotros. Jesucristo fue a la cruz del madero no porque él quería, no porque a él le agradaba que lo viera la gente, no porque a él lo aplaudían, porque no lo aplaudieron. A él lo escupieron, lo maldijeron, le pusieron una corona de espinas. Su sangre le brotaba de la coronilla hasta la planta de sus pies, gota por gota. Una sangre inocente, una sangre santa, una sangre limpia, una sangre pura. Pero una sangre y preciosa sangre que nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos dice, como un día les dijo a aquel pueblo, vosotros me seréis un tesoro para mí. Tú eres un tesoro. ¿A través de qué? De la sangre que Jesucristo nos limpió, nos purificó y nos santificó. Y dice, y tú eres ese tesoro, ese especial tesoro para mí. Tú eres un tesoro. ¿Lavado con qué? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aquí se está dando ya término a lo que es la dispensación de la ley.
Aquella ley que la colocó Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Aquel pueblo que tuvo temor, tuvo miedo, pero aquel pueblo que desobedeció, aquel pueblo que se levantó contra Dios, aquel pueblo que siempre buscó ídolos para ir en contra de Dios. Porque la idolatría es abominación a Dios. Hoy en día miramos cantidades de pecados que es abominación delante de Dios. Y por los tales dice, por cuáles pecados no heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos que ser unas nuevas criaturas, unas nuevas personas buscando de quién, de nuestro Dios. Romanos 7, vamos, ya terminamos aquí en Romanos y Mateo y damos término a lo que es la ley. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, capítulo 3, en el verso 9 al 11, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues que ya que hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí ve? Ante los ojos de Dios no había ningún justo. Todos pecaban, todos desobedecían. Dice aquí Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso no es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y todos quieren justificarse, no, si yo no hago lo malo, si yo no mato, si no, yo no robo, si yo no esto. Pero ¿cuánto está en adulterio? ¿Cuánto está en la fornicación? ¿Cuánto está en la prostitución, el lesbianismo, el sexualismo, homosexualismo, en la mentira, en la inmoralidad sexual, en la idolatría, en no conocer y reconocer a Dios? No es que yo no hago lo malo. Dice a Dios que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y amarás al prójimo como a ti mismo. De esos dos se componen los mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20, donde debemos de entender qué es la humanidad. Pero un día, ¿cómo ve la humanidad? El odio, el rencor, el egoísmo, el menosprecio. Si usted nomás va por las calles, ¿cómo anda la gente? La antigua de champito y se levantan a ir a pelear. Y uno mira el corazón de la humanidad y dicen, no, si yo no hago lo malo, yo soy bueno. Se justifican ellos mismos. La pregunta, ¿será que por la justificación de ellos entrarán al reino de los cielos? Porque no hay ninguno, dice la palabra de Dios. No hay ninguno. 7, 7:4. Ahí en mismo Romanos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, para que seáis de otro del quien resucitó de los muertos, a que fin de llevarnos el fruto a Dios. Dice el verso 6, pero ahora estáis libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estamos sujetos bajo modo de, estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí dice, no vivamos bajo la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hoy en día tenemos que dar lugar a quién? Al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando dice la palabra en el libro de Juan, dice, no los dejaré huérfanos, yo tengo que ir ante mi Padre, pero rogaré al Padre para que envíe sobre vosotros el Espíritu Santo, por el cual recibiréis poder. Tú tienes que dar lugar al Espíritu Santo. Iglesias, pastores, den lugar al Espíritu Santo para que la iglesia no sea una iglesia muerta, sea una iglesia viva. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se constricta donde hay pecado. El Espíritu Santo se constricta cuando no habla de la pureza, de la santificación que hoy en día debemos de buscar de Dios.
buscad la santidad, porque sin ella no heredará el reino de los cielos. Así que Dios nos manda ¿a qué? A buscar la santidad. Romanos 4 y 5, perdón, Romanos 10, dice la palabra de Dios así. Porque por fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Escuche bien, Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justificación a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas a tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para que traer abajo a Cristo. Nosotros reconocemos que Jesucristo fue aquel que dio término a la ley. Jesucristo vino y le dio un término a la ley. Y acordémonos que cuando Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, dice la palabra de Dios, que allí el manto se rasgó, se rompió. Y ya no hay una separación del hombre con Dios, porque Cristo es el que está intercediendo entre Dios y el hombre. Jesucristo nuestro abogado, Jesucristo el que nos redime a través de tu sangre, y Jesucristo nos limpió de todo pecado. Pero ¿cómo puedo yo ser limpiado mis pecados? Fácil. Decirle, Señor, he fallado ante ti, oh Dios. Señor, lo que estaba escrito a través de la ley no pude cumplirla, pero vengo a ti, que tú eres aquel que dio tu sangre para limpiarme de mis pecados, limpiarme, Señor, de mis errores y de todas aquellas cosas que te desagradan a ti. Y Dios te perdona, Dios te limpia y te hace una nueva criatura. Es fácil de pedir perdón. Es decirle, Señor, agachar la cabeza, no ser como con la jirafa, sino ser aquel humilde, aquel sencillo que reconoce que ha fallado delante de Dios. Pero que Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya dándole término aquí a lo que es la dispensación de la ley, donde miramos cómo Jesucristo fue aquel que dio su vida por amor de nosotros, que se entregó allí. Miramos lo que dice en San Mateo capítulo 27, versos 50 al 53, y ya terminamos aquí con la palabra de Dios en el día de hoy, dándole gracias a Dios. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo, escuche bien, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tremendo. Tremendo. Yo me ponía a pensar anoche. Yo me dieron las 2 de la mañana aquí sacando este mensaje, leyéndolo. Y yo decía, tremendo, cuando el Señor Jesucristo, Él murió. Dijo, escrito está, hasta aquí se terminó la ley. Jesucristo vino y la cumplió. Y no solamente que la cumplió el Señor Jesucristo, Él anduvo conforme la ley está escrita. Pero no solamente se quedó Jesucristo en darle término a la ley y cumplirla, sino que Jesucristo fue más allá. Murió por nosotros, murió por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos. Jesucristo clavó la ley y dijo, Señor, ya no va a ir el pueblo bajo el régimen de la letra. Ahora andarán bajo el régimen del Espíritu Santo, en obediencia. ¿A través de qué? De la fe. Tú y yo no hemos visto al Señor Jesucristo. ¿O tú lo viste? Aquel que me escucha. ¿Anduvo con Él? ¿Estuvo allí en la crucifixión? No, no creo que no hay ninguna persona que tenga más de 2000 años de vida. Ni siquiera Matusalén vivió 969 años. Muchísimos antes. Nadie tiene más de 2000 años. Pero tú y yo creemos en el Señor Jesucristo a través de qué? De la fe. ¿Quién nos da ese testimonio? El Espíritu Santo. Por eso muchos no pueden entender.
no pueden entender eso, de creer en el Señor Jesucristo. Dicen, pero ¿por qué otros sí creen? Porque nosotros, tú le has dado libertad al Espíritu Santo, has recibido al Señor Jesucristo. Cuando uno recibe, cuando uno hace esa oración que es tan sencilla, aquella oración de recibir al Señor Jesucristo, usted dice, Señor, que lo ha hecho, y ahorita la voy a hacer. Si tú le dices, Señor, yo vengo a ti, oh Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, Señor. No pude andar bajo la ley porque la ley la mata, te condena. Si tú vas y haces lo mal ante un juez, vas ante una corte, y escrito aquí está el artículo, yo no sé qué, tanto el número tanto, por el cual tú lo desobedeció, pues, va a ir a la cárcel. O tal, tiene que pagar tal deuda. Cuando tú te pasas un semáforo en rojo, cuando tú incumples alguna ley de tránsito, ahí tienes multas, otros tienen unas condenas, otros tienen que ir a la prisión, porque incumplió la ley. Pero cuando tú vienes al Señor Jesucristo, ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. Pero muchos, desafortunadamente, han convertido en la gracia en jugar con ella. Y piensan que porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario va a ser salvo. No, 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 no. Sin santidad, dice Dios, nadie verá a Dios. Ahí está en la libro de Apocalipsis quiénes son los que entran, y que después vamos a mirar quiénes son los que entran al cielo y quiénes no. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, a mí lo que me tenía tremendo cuando Jesucristo murió, el velo se rompió. Y dice que muchos resucitaron en aquel día y se aparecieron en la ciudad y a mucha gente. Muchos de los que habían muerto vivieron, porque es la representación de que Jesucristo es la resurrección de todos y cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, ya no van a morir, van a dormir, porque el que a mí viene no muere, mas duerme, y será despierto en el día que el Señor venga por nosotros. Eso va a pasar muy pronto. Cuando Jesucristo venga en las nubes, cuando la iglesia sea levantada, también resucitarán todos aquellos que están durmiendo los cuerpos. Dice que el mar entregará sus cuerpos, la tierra entregará sus cuerpos, y llegaremos al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo dio el término de la ley y vivimos bajo la gracia. El próximo domingo yo os invito a que tú mires la sexta dispensación, la gracia. Y ahí tiene un nuevo comienzo. Y es lo que estamos viviendo y cuando se termina. ¿Tú quieres saber eso? Te invito a que el próximo domingo tú lo mires y entiendas. Y después sigue la última, que era el milenio. La gente dice el mundo se va a acabar. No, al mundo le faltan más de 1000 años para terminarse. Ahí lo vamos a leer a través de la palabra de Dios. Voy a dar gracias a Dios y si alguno quiere hacer la oración de fe, te invito, amigo y hermano, a que tú lees términos a la ley y vivas bajo la gracia, dio a la fe, creyendo que Jesucristo murió por ti y por mí para darnos la salvación. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, bendito Rey. Mira, Señor, cuán grande es tu amor, tu misericordia, Señor. Tú lo colocaste un día la ley allí, Señor de los cielos, Padre, en el monte Sinaí, se la diste a Moisés. Le diste los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos. Pero el hombre se dejó llevar por diferentes cosas y para el hombre fue difícil de cumplirlas, oh Dios. Desobedecía, pecaba. Y los pobres animalitos, oh Dios de los cielos, eran los que morían por causa del hombre. Y un día Dios dijo, me cansé de los sacrificios y de las ofrendas que me hacen a mí. Lo que a mí me agrada es que el hombre me obedezca. Y eso es lo que Dios quiere que en este día entendamos y obedezcamos a ti, oh Dios. Mira, Señor, si hay personas, Señor, que hoy hacen la oración de fe diciendo, Señor, yo vengo a ti, te pido perdón por mis pecados, mis errores, mis faltas, lo que he hecho ante ti y ante el prójimo, Señor, como dice el gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y el otro es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo.
Señor, perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Y escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, para cuando tú nos llames, nosotros podamos responderte, Señor. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por cada persona que mira y ve estos videos. Bendíceles, guárdales y fortaléceles. Y escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando tú los llames, ellos pueden decirte, heme aquí. Dispuesto estoy hacia ti, oh Dios. Gracias estoy por este día, Señor, y por todo lo que tú nos das, lo que tú nos bendices, y por todas las bendiciones, Padre. En tu santo nombre dejo todas las cosas, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo grande y ricamente. Bendiciones.